Saludos cordiales una semana más en este cara a cara de Voz Populi, donde les llevamos temas de actualidad, todo lo que ha sido una especie de resumen de lo que ha sido la semana, con el tema más apasionante, por decir así, que obviamente, y una semana más, es el gasto militar, la situación del gobierno en precario, porque no tiene mayoría parlamentaria. Esta semana ha sido especialmente dura para el gobierno de Pedro Sánchez, porque ha perdido varias cosas. Ha perdido la Agencia Nacional de Sanidad, esa que iba a ser para Fernando Simón, el portavoz de la pandemia, contra pronóstico, y sobre todo el gobierno, PSOE por un lado y Sumar por otro, se han dividido en un asunto capital, como es el tema del aumento del gasto militar, del que vamos a hablar con nuestra invitada dentro de unos minutos. El gobierno está en una situación complicada, porque claro, dice una cosa aquí y otra cosa en Bruselas. Aquí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intenta que no se cuartee más de lo que está la mayoría parlamentaria que tiene, con sus socios, empezando por Sumar, no digamos ya Podemos, Bildu o Esquerra Republicana, a cuenta de la participación o no de España en ese aumento del gasto militar. Pero claro, cuando va a Bruselas, el presidente del gobierno, por ejemplo, este jueves, él se pone un poco al frente y dice que España va a participar en todo aquello que pidan los socios comunitarios. Y la verdad es que no sabe muy bien uno a qué carta quedarse, vamos a decir así. Bueno, para hablar de toda esta historia, de la situación política del país, hemos traído a alguien que ustedes conocen muy bien. La ven todos los miércoles de sesión de control al gobierno, discutir con miembros del gobierno, en particular con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esther Muñoz, vicesecretaria general del PP. Encantado de tenerla con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar por esto último que les contaba a los oyentes, los enfrentamientos con Yolanda Díaz. Viéndolas a las dos el miércoles, da la sensación de que Yolanda Díaz está en una situación, al margen del gobierno en su conjunto, un tanto peculiar. No sé si está más débil que el resto de los miembros del gobierno. ¿Comparte esta tesis? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz está en una posición débil desde el minuto uno, ¿no? No contaba con el apoyo de su partido, tiene un montón de confluencias en su partido que a veces, incluso en el propio Congreso, votan cosas distintas, no ya con respecto al gobierno, sino su propio partido Sumar se divide y de las confluencias que tienen votan cosas distintas, ¿no? Y por tanto yo creo que es evidente que ella está en una posición débil. Todo lo que supimos del señor Errejón la ha debilitado todavía mucho más, ¿no? Que ya tapara esas presuntas agresiones, pues todavía la ha debilitado mucho más, ¿no? Claro, pero este es un poco el mundo al revés, porque verán, Yolanda Díaz no quiere que la gente que cobra el salario mínimo interprofesional tribute IRPF, los famosos 16.000 euros. Y en esto coincide con el Partido Popular de Esther Muñoz, y está dispuesta a hacer pinza con el PP contra Pedro Sánchez y el PSOE. Bueno, contra Pedro Sánchez no, contra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Lo que digo, es el mundo al revés. Va a ser un espectáculo ver esto en las votaciones, ¿no? Si se llega a producir. Ya está siendo un espectáculo, ¿no? Al final siempre dijimos que este gobierno nacía muerto, solamente hubo una mayoría clara para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía, y es muy difícil mantener en el tiempo un circo de 5 pistas, que es lo que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Y por tanto es la irresponsabilidad de intentar gobernar un país sin tener una mayoría parlamentaria, y eso es lo que le está pasando a Pedro Sánchez, ¿no? Tiene paralizado a España porque no tiene una mayoría real en el Congreso, y lo estamos viendo pues en votaciones como las de hoy, en el que Sumar, unos ministros y una vicepresidenta votaban una cosa y otros vicepresidentes y otros ministros votaban otra cosa, ¿no? Eso en cualquier país europeo hubiera supuesto una ruptura del gobierno y hubiera convocado elecciones, ¿no? Hoy Sumar ha votado en contra de permanecer en la OTAN. En un momento geopolítico como en el que estamos en Europa, en el que en Europa se está hablando de un rearme, en el que nuestros socios de la OTAN nos están pidiendo que invirtamos más en Producto Interior Bruto, el gobierno de España se rompe y votan cosas distintas. Esto en cualquier país europeo hubiera supuesto una ruptura del gobierno y una convocatoria electoral. Voy a explicar a los oyentes un poco exactamente por qué se ha producido lo que se ha producido esta semana en esa votación un poco kafkiana que se ha producido en el Congreso, que es que Sumar ha votado en contra de su gobierno con los populares y con otros grupos. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque hay un tema de fondo del que se habla, pero todavía no mucho. Es el presidente del gobierno el que no quiere, ya se lo ha dicho a los líderes parlamentarios, en esa reunión que tuvo hace unos días con ellos en la Moncloa uno por uno, que no quiere llevar el aumento de gasto al Congreso. ¿Y por qué no quiere llevar el aumento de gasto? Se preguntarán, bueno, pues porque es tremendamente impopular. Somos un país pacifista, en regla general, no queremos la guerra, tenemos episodios de nuestra historia reciente muy traumáticos y no nos gusta en nada que suene a enviar a nuestros hijos al frente, vamos a decir así, al de Ucrania o al que sea. Lo cual es muy entendible, pero claro, tenemos unas obligaciones como país y el presidente del gobierno las asume políticamente, pero luego probablemente no está dispuesto a asumir las consecuencias parlamentarias que tiene eso, que es llevarlo al Congreso y hacer que te lo voten probablemente el PP, porque tus socios no te van a votar. ¿Es así el resumen que he hecho o no? Bueno, en parte, yo hay cosas que no comparto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el aumento de gasto en defensa
que llevábamos años comprometidos con la OTAN, con nuestros socios, y no lo hemos hecho. La Unión Europea también. Ahora mismo estamos viendo cómo se está moviendo el mapa geopolítico y nos está obligando a situarnos de otra manera, ¿no? Yo creo que no se trata de enviar a los hijos de nadie a la guerra, sino de defender España y de tener una capacidad armamentística y humana y militar suficiente para disuadir a otros que quieran hacernos la guerra, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que no se trata de que nosotros queramos hacer la guerra a nadie, sino de que a nadie se le ocurra hacernos la guerra a nosotros. Y la mejor forma de que eso no suceda es que tengamos las capacidades suficientes para disuadir. Y de eso va este rearme de la Unión Europea, bueno, ¿no? De disuadir. Va de comprar armas, no me lo negará. Va de comprar armas para decirle a los demás, oye, estamos aquí preparados, no se te ocurra venir a por nosotros. No va de comprar armas para ir a atacar a nadie. Y yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo el mapa geopolítico va cambiando, van habiendo actores que van haciendo amenazas y por tanto lo que tiene que hacer España es estar lo suficientemente preparado para que nadie quiera atacarnos, ¿no? Una de las paradojas de lo que se está produciendo es la siguiente, por lo menos a mi humilde opinión. Normalmente cuando se produce una situación como la que estamos viviendo, como la que hemos empezado a vivir desde hace mes y pico, cuando Estados Unidos, en concreto Donald Trump, ha apostado claramente más por Rusia que por Ucrania, se está produciendo una situación parlamentaria en España y política muy curiosa, que es que el líder de la oposición, que normalmente es a quien peor le viene alcanzar un pacto con el gobierno por aquello del abrazo del oso, es el que está pidiendo el pacto y el presidente del gobierno es el que no quiere el pacto. Bueno, yo no sé, hay mucha gente que ve a Alberto Núñez Feijóo cómodo y a Pedro Sánchez incómodo. Si al final Pedro Sánchez se baja de la burra, perdón por la expresión, y le pide al presidente del PP que apoye el aumento de gasto militar, al Partido Popular, ¿qué van a hacer? Pues dependerá de lo que presente Sánchez, del plan que presente, de cómo lo presente y de cuándo lo va a hacer. En estos momentos no sabemos absolutamente nada. Eso es un pacto PP-PSOE europeo, ¿no? No, pero con unas reglas y con una base, ¿no? Sánchez no nos ha planteado absolutamente nada. El otro día llevaba a los portavoces al Congreso, a la Moncloa, a unas reuniones informales, era prácticamente un café. Cuando tú tienes una reunión de Estado en la que realmente quieres llegar a un pacto de Estado con el principal partido de la oposición, que por cierto es el partido que tiene más votos y más diputados, lo lógico es que plantees un plan de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Oye, la Unión Europea estamos comprometiéndonos a aumentar el PIB en gasto de defensa. La OTAN nos está pidiendo no solo el 2%, sino que a lo mejor en los próximos años lleguemos incluso al 3,5%. Sí, que ahora invertimos el 1,28, hay que recordarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer de esta manera. ¿En qué vas a invertir las partidas? ¿A dónde va a ir? Un plan, ¿no? Pero aquí no tenemos ningún plan, entonces nadie puede pretender que Feijóo firme un cheque en blanco a una persona que miente más que habla. Luego, nosotros no hemos ofrecido un pacto, lo que le estamos diciendo a Sánchez es, oye, estás yendo a Europa a hablar en nombre de España. Y la realidad es que en el Consejo Europeo no puedes hablar ni en nombre de tu gobierno, porque la mitad de tu gobierno está en contra de lo que dices. Entonces, te está comprometiendo a cosas que no vas a poder cumplir. Si tú necesitas el apoyo del Partido Popular, lo mínimo es que nos expliques qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Y por tanto, que nadie espere que el PP le dé un cheque en blanco a un mentiroso compulsivo. Vamos a sacar el foco de la guerra, que es importante y va a ser más en los próximos meses o años, pero la legislatura dura hasta 2027. Claro, si uno desde la tribuna de prensa del Congreso, desde su casa, ve lo que ha pasado en las votaciones y en todo lo que ha sido la sesión parlamentaria de esta semana, dices, ¿y así hasta 2027? Con votaciones que unas pierdes, otras ganas, se producen mayorías absolutamente cacofónicas. ¿Usted es de las que cree que hay legislatura hasta 2027, como dice el presidente del gobierno de RQR, o no? Bueno, yo creo que solo un autócrata cree que se pueden gobernar 4 años sin unos presupuestos generales. Y creo que Pedro Sánchez se encuentra muy cómodo en esa situación, saltándose absolutamente todas las líneas rojas y todas las normativas. La Constitución española es la que establece que el gobierno tiene la obligación de cada año presentar unos presupuestos generales del Estado. Yo quiero recordar que en 7 años que lleva gobernando Pedro Sánchez ha presentado y aprobado 3 en 7 años. En los últimos años tenemos unos presupuestos prorrogados desde 2022, que fueron los últimos que se aprobaron. O sea, la anterior legislatura, cuidado. Exactamente. Y en esta legislatura no tiene ningún presupuesto general del Estado aprobado, estamos con los de la anterior legislatura, y además hoy ha filtrado a sus medios de opinión sincronizada que probablemente en 2025 tampoco los presente. Esto en cualquier país de nuestro entorno, insisto, supondría una ruptura del gobierno y una convocatoria electoral. En Alemania acaban de aprobar una reforma de la Constitución para aumentar el gasto en defensa. Sánchez pretende aumentar en 10.000 millones de euros como mínimo, si no tenemos que llegar a otras cifras, sin pasar por el Congreso y sin pasar por unos presupuestos. Insisto, solo un autócrata cree que se puede gobernar 4 años sin unos presupuestos generales. Pero estamos con Esther Muñoz, vicesecretaria del PP. Es cierto el análisis que usted hace, es cierto que cualquier observador
viendo lo que ha hecho, lo que hizo Olaf Scholz, el anterior canciller, cuando no tenía presupuestos y se le rompió la mayoría, que es convocar elecciones, viendo lo que hizo Rishi Sunak en Gran Bretaña, o viendo lo que ha hecho Pere Aragonés también en la Generalitat de Cataluña, que dio paso a Salvador Illa previas elecciones, dirías, bueno, pues parece que hay que convocar elecciones. Bueno, la sensación que tengo, esta es una opinión personal, es que el presidente del gobierno no tiene ninguna intención de convocarlas, y lo que más me choca es que, a pesar de estar sin mayoría y a pesar de estar rodeado por escándalos como el de José Luis Ábalos o el de su hermano, en este caso en Badajoz, o todos los asuntos que se hablan también de su esposa, de Begoña Gómez, y toda la trama de Koldo, Ábalos y todo lo que está saliendo, toda esta porquería que está saliendo en sede judicial, él está cómodo. ¿Hay algo que, digamos, la oposición pueda hacer de más para hacerle tambalear políticamente hablando? Bueno, yo no diría que está cómodo, yo creo que Sánchez sobrevive cada día. Vive al día, ¿no? Pierde votaciones, luego consigue sacar otra, acepta chantajes de unos para mantenerse, es una persona que vive rodeada de escándalos de corrupción, por muchísimo menos el primer ministro de Portugal ha convocado elecciones, por muchísimo menos, pero él vive al día porque además necesita mantenerse en el poder porque cree que con las herramientas del Estado se puede defender de todo lo que tiene por delante, ¿no? Él estamos viendo cómo usa la Abogacía General del Estado, cómo usa la Fiscalía para defender incluso a sus propios familiares, ¿no? Y por tanto, no tengo claro que él esté sobreviviendo cómodamente, pero no tiene, o él cree que no tiene otra alternativa, ¿no? El tener principios y valores y devolver al pueblo la palabra para que haya un gobierno que realmente pueda gobernar para los españoles no entra dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, ¿está cómodo? No, yo creo que sobrevive al día y va viviendo al día. Tiene la suerte de tener unos socios parlamentarios que creen que le pueden seguir exprimiendo y por tanto no le van a dejar caer. Es curioso que todos estos socios que no le dicen nada son los que montaron la moción de censura, por muchísimo menos al presidente Rajoy, ¿no? Uno de esos socios es Junts, que está siendo providencial en esta legislatura porque, bueno, parece que es el que lleva la manija de todos los socios parlamentarios que tiene Pedro Sánchez, el más exigente y el que más bretes le pone es Junts y en particular Carles Puigdemont. Acaba de firmar el PSOE, el gobierno, con Junts, un acuerdo migratorio muy criticado por el Partido Popular, bueno, porque va a suponer un reparto de 4.000 menas que ahora mismo están hacinados en Canarias en las comunidades autónomas. Hasta ahí sería todo normal, pero claro, es que van solo 30 a Cataluña, más o menos los que van a Ceuta y Melilla son esos, creo que son alguno más, y por ejemplo Madrid vienen 800, 700 y pico Andalucía, Valencia también van 500 o 600, es decir, hay una clara desproporción que ha hecho al PP poner el grito en el cielo, bueno, al PP, y no solo al PP, también a Emiliano García Paje, por lo que tiene de indigno, ha dicho, ese pacto con los supremacistas de Junts. Aquí hay una pregunta clara. El PSOE, en este caso el gobierno, les ofrecía a ustedes un pacto por la migración en verano. ¿Por qué no lo firmaron y nos hubiéramos evitado este bochorno, ¿no? Porque lo que proponían era convertir en ordinario lo extraordinario y el Partido Popular no puede aceptar eso. Nosotros formamos parte de la Unión Europea y unas políticas de migración, estamos viendo cómo los flujos cambian continuamente y es evidente que la mayor parte del flujo migratorio de migración ilegal está entrando ahora por España. Nosotros lo que hemos dicho es que un gobierno responsable tiene que tener políticas de inmigración para frenar toda esta avalancha de inmigrantes que está viniendo. Lo que proponía el gobierno de Sánchez es convertir en ordinario lo extraordinario y que todos los que vengan se vayan repartiendo. Oiga, mire, no, haga una política seria, hable con los países de origen, consiga que no vengan. Lo que no puede ser es que entren todos los que quieran y que después se repartan entre las comunidades autónomas sin medios, sin fondos, sin infraestructura, como lo están haciendo, ¿no? Hemos visto al gobierno de España coger aviones con inmigrantes y dejarles tirados en Barajas sin saber qué hacer, sin papeles. Meten en esos aviones a menores junto a adultos. En los menores que reparten meten a adultos también. No tienen a funcionarios suficientes para determinar la edad de los inmigrantes. Es una auténtica vergüenza y además me parece de la forma más inmoral y de la forma más con menos humanidad, ¿no? Tratan a los inmigrantes y a los menores no acompañados como si fuesen paquetes y me parece una vergüenza. Y que desde luego pactes esto con un partido probadamente racista y xenófobo es ya todavía más inmoral si cabe, ¿no? Me va a permitir que haga de abogado del diablo. Ustedes en Valencia acaban de firmar con Vox algo muy similar, pero referido a la Comunidad Valenciana. Quiero decir, yo tengo una sensación muy particular, que es que la migración en España o la inmigración no puede estar sujeta a acuerdos de Estado porque las dos grandes fuerzas, el PP y el PSOE y el PP, tanto monta, están dispuestas a quedarse la una tuerta con tal de que el otro se quede ciego. El acuerdo de Mazón con Vox, que le da los presupuestos al presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no es también lo mismo que le ha acordado el gobierno con Junts? ¿No es parecido? En realidad no, y te voy a explicar por qué. A ver.
Lo que ha dicho el presidente Mazón es que ha llegado a un acuerdo con Vox para presentar parlamentariamente en las Corts unos presupuestos. No hay ningún documento con nada que se haya firmado. Lo que ha dicho el presidente Mazón es que la Comunidad Valenciana no aceptará más menas de los que permita la infraestructura de la Comunidad Valenciana, que por cierto es lo que dijeron todas las comunidades autónomas antes del verano, cuando le dijeron al... Vox no dice eso, Vox dice que no más menas en Valencia. Sí, pero eso habrá que debatirlo en las Cortes y veremos a ver las enmiendas que se aprueban y las que no. Una cosa es lo que Vox dice y otra cosa es lo que ha dicho el presidente Mazón. No hay un documento firmado entre Vox y PP con un acuerdo. El acuerdo al que se ha llegado es Valencia primero. Los valencianos necesitan unos presupuestos de recuperación. El Gobierno de España ha abandonado Valencia y nosotros no lo vamos a hacer. Y el presidente Mazón y el presidente Feijóo han dicho lo primero para Valencia, los presupuestos, por encima de todo. Y el acuerdo que hay entre el PP y Vox, oficial, es vamos a ponernos de acuerdo en presentarlos y en sacarlos. Y veremos después de la relación parlamentaria y de las enmiendas que se presentan cómo quedan esos presupuestos. Entenderás que yo me refiera a los anuncios que ha hecho el presidente Mazón, que son a los que yo me refiero. Y el presidente Mazón lo que ha dicho es la Comunidad Valenciana no puede aceptar a más menas de las plazas que ya tenemos y estamos sobrepasados en un tanto por ciento, que es lo mismo que han dicho el resto de comunidades autónomas. Algo muy similar le he escuchado yo decir al señor López Miras, algo muy similar le he escuchado yo decir al señor Juanma Moreno, y lo que han dicho todas las comunidades autónomas, que por cierto y por otro lado es lo razonable. Esther Muñoz, vicesecretaria del PP, nos dice hábilmente, políticamente de forma muy hábil, dice lo primero Valencia. Visto desde fuera del Partido Popular, da la sensación de que ese acuerdo que han firmado parece que pone arriba lo primero Mazón. Es decir, salvar a Mazón, salvar la carrera política del presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que está muy cuestionado, no solo en su comunidad autónoma, también en muchos ámbitos, incluido alguno del Partido Popular. ¿Usted cree que este es un salvavidas, ese acuerdo con Vox es un salvavidas político de Mazón? Yo creo que un salvavidas político, por ejemplo, es cuando aceptas un chantaje y te saltas leyes constitucionales para mantenerte en el poder. Por ejemplo, hacer una amnistía ad hominem para alguien para que te mantenga. Acordar algo para darle lo mejor a los valencianos, yo creo que no es un salvavidas, creo que es pensar en Valencia, y creo que es lo que están esperando muchos valencianos. Hay mucha gente en su casa que ha perdido su negocio, su casa, que no sabe cómo va a seguir viviendo los próximos meses, y que no está en estas trifulcas políticas de Mazón o no Mazón o salvavidas. Lo que quieren es que las ayudas lleguen, y para eso es necesario unos presupuestos. Serían necesarios unos de España, porque la financiación muchas veces depende en las comunidades autónomas de los presupuestos generales del Estado. No lo tenemos un presidente irresponsable. En Valencia tenemos una doble responsabilidad. Y por tanto lo primero son los valencianos y sus presupuestos. Yo creo que Mazón no saca nada a cambio de sus presupuestos. Podía mantenerse. Sí, saca una estabilidad que no tenía hasta hace 2 días. Pero la estabilidad en realidad de unos presupuestos lo que da es tener unas cuentas saneadas con las que poder llevar a cabo las partidas que necesitas para reconstruir Valencia. Y por tanto yo creo que cuando pones en el prisma de todo lo importante a los valencianos, yo creo que quien ganan son los valencianos, no el señor Mazón. Que por cierto, bastante tiene para él. Me gustaría ver a mucha gente en su situación, te lo digo también de verdad. Una cosa, lo primero que hizo el Partido Popular por boca de su portavoz Borja Semper el lunes es cambiar el foco de Mazón a lo que puede ser la estabilidad presupuestaria de muchos gobiernos que dependen de Vox. Estoy pensando en Aragón, estoy pensando en Extremadura, Baleares. ¿Están cerca sus presupuestos, como los de Valencia? Bueno, yo creo que hay comunidades que están avanzando y que probablemente pues, se verá, y yo creo que lo que tenemos que tener los representantes públicos es tener en la mira, en lo primero, antes que a nosotros mismos o nuestros intereses políticos, a los ciudadanos. Y por tanto, si hay una alternativa a la izquierda, lo lógico es que esa alternativa a la izquierda dé una solución con presupuestos a esas comunidades autónomas, ¿no? Hubo muchas comunidades autónomas que después de años de socialismo y de izquierda han conseguido tener una alternativa, ¿no? No sería justo para esos ciudadanos que ahora de repente no fuéramos capaces de llegar a un entendimiento y presentar unos presupuestos. En términos lógicos, lo que dice Esther Muñoz tiene su sentido, ¿no? Hay una alternativa, pero claro, es que hace no tanto tiempo Santiago Abascal rompió todos los gobiernos que tenía con el Partido Popular. Ya sé que ahora me dirá Esther Muñoz, pregúntele al señor Abascal, pero claro, no deja de ser en cierta medida una contradicción, ¿no?, de cara a la opinión pública. Bueno, yo me alegro de que el señor Abascal haya pensado en los valencianos y pueda estar pensando en otros ciudadanos y lleguemos a acuerdos de presupuestos en autonomías para dar una alternativa que no sea de izquierdas a muchos ciudadanos que votaron con la esperanza de que quitásemos partidos de izquierdas. ¿A usted qué le parece la ofensiva que está llevando la izquierda en Madrid, en concreto, con el tema de Isabel Díaz Ayuso, todo el tema de las residencias? ¿Qué le parece? Me parece infame. Me parece deleznable y me parece vergonzoso. La izquierda, cada vez que no gana o cada vez que siente que la derecha avanza, utiliza las mismas tácticas. Esto de llamar asesino a la gente, como hace la izquierda en Madrid contra Ayuso, o ahora con el propio Mazón en Valencia, ya lo han hecho, ¿no? Yo siempre recuerdo que la primera vez que me llamaron asesina fue en una tertulia política, teniendo yo 19 años en 2004, después de los atentados del 11M. Y esto es muy habitual y me parece deleznable. Me parece deleznable porque nadie ha asesinado a ninguna persona en las residencias, nadie ha asesinado a nadie en Valencia, nadie asesinó desde la política a nadie en el 11M, ¿no? Y esto es una cosa habitual en la izquierda que me parece infame y deleznable, la verdad.
Por otro lado, ¿cree que Isabel Díaz Ayuso tiene que dar explicaciones políticas de lo del tema del presunto delito fiscal de su pareja? Bueno, primero, las cuestiones que tengan que ver con su pareja no tienen nada que ver con empresas públicas ni con el gobierno de su comunidad. Creo que tiene bastante de diferente con respecto al hermano de Pedro Sánchez o a la mujer de Pedro Sánchez o al fiscal general, ¿no? Segundo, fue la primera que dio una rueda de prensa. Seguimos esperando una rueda de prensa que no sea para dar pena y decir que está muy enamorado, ¿no?, el señor Sánchez. Ayuso salió, compareció y dio explicaciones y contestó a la prensa. Y sigue haciéndolo, cosa que Sánchez no hace, ¿no? Y por tanto yo creo que la presidenta Ayuso ha dado explicaciones y seguirá dando explicaciones. Pero en cualquier caso, lo que afecta a su pareja no tiene nada que ver con el gobierno de la comunidad que ella preside. Y por tanto creo que no tiene nada que ver. Es un particular que tiene conflictos con la agencia tributaria, como por cierto muchísima gente en este país. Ahora Isabel Díaz Ayuso y su pareja, González Bueno, van a tener que ir al Congreso porque hay una comisión que están impulsando, bueno, impulsaba Más Madrid, Sumar en este caso, pero el PSOE ha apoyado con su mayoría. ¿Van a replicar ustedes llamando a Pedro Sánchez a las comisiones que tienen tanto en el Senado como en el Congreso para todo el tema de las corruptelas que hay en el PSOE y en el ámbito gubernamental? Bueno, nosotros nos tomamos las comisiones en serio, en contra de lo que hace el Partido Socialista, ¿no?, que monta comisiones cuando quiere atacar a su oposición, ¿no? Yo creo que estamos viendo la comisión del Senado en la que estamos haciendo un trabajo serio, riguroso, en el que no se trata de llamar a Pedro Sánchez para desgastarle. Oye, estamos trayendo a gente según van avanzando las instrucciones judiciales y llegará un momento en el que probablemente llamemos al señor Sánchez, por supuesto, porque va a tener que responder a muchas cosas, ¿no? Pero estamos viendo, y también ese de judicial, que todo el entorno que está investigado de Pedro Sánchez acostumbra a tomar el pelo incluso a jueces del Tribunal Supremo, ¿no? Y estamos viendo cómo no contestan, no se preparan las declaraciones, mienten, destruyen pruebas, como ha pasado con el caso del fiscal general del Estado, y por tanto, pues no sé si les sacaremos algo, si les traemos, ¿no? En cualquier caso, para el Partido Popular esto no se trata de desgastar al gobierno de Sánchez, sino de esclarecer la verdad y de saber qué pasaba en un gobierno que mientras estábamos encerrados en nuestras casas se estaban forrando, ¿no?, y contratando a prostitutas en empresas públicas, y yo creo que Sánchez en algún momento tendrá que dar explicaciones. Esther Muñoz, ha sido un placer, la verdad es que nos falta tiempo, lo que pasa es que esto de la televisión por redes sociales es siempre, lo breve, mejor, 2 veces bueno. Ha sido un placer, está usted invitada a una próxima, seguro que va a haber temas para hablar de esto, de gasto militar, de Ábalos, de Sánchez, de todo, para que usted esté aquí de nuevo con los oyentes y los televidentes de Voz Populi. Encantado de tenerle con nosotros. Claro que sí, estaré encantada. Y a todos ustedes, nada, pues les emplazo a la semana siguiente, que vamos a ver qué nos depara la actualidad política, pero si es tan vertiginosa como esta, pues ya saben, una montaña rusa. Hasta entonces.